Buenos días. Tengo estas pintas porque voy a salir a correr y porque voy a devolver este libro que cogí el otro día de una estantería de intercambio que hay en la calle. ¿Vosotros recordáis cuál fue el primer libro que os leísteis? Yo sé que mi padre, cuando era muy pequeña, me instaba mucho a leer y él me leía en voz alta un montón, sobre todo cuando estaba malita. Le recuerdo al lado de mi cama que leía libros y que también me decía en las tiendas de libros que yo siempre que pidiera un libro lo podía tener dentro de no gastarse un montón de dinero, obviamente, pero como que nunca se negaba a comprarme libros porque él es muy lector y tiene una librería impresionante. El caso es que mucha gente, su primer contacto con la lectura es lo que nos mandan en el instituto o en el colegio. Y yo recuerdo que teníamos una especie de juego con cromos, con sobres de cromos, donde cada semana podías elegir un libro del estante del cole para llevarte a tu casa. Es decir, en el colegio recuerdo que no me daban bastante libertad y yo leía cosas como El Capitán Calzoncillos. Me gustaban mucho todos los libritos del barco de vapor, me gustaba mucho Laura Gallego, me gustaban los cómics, leía mucho Mortadelo y Filemón, Rue del Perecé, yo creo que era mi favorita porque me reía muchísimo con eso. Kika Superbruja, recuerdo un poco este rollo de libros infantiles, pero mucha gente hacía como que leía esos libros y luego hacía unas fichas inventadas. En el instituto, sin embargo, no podías escapar, o te leías lo que te mandaban o no podías hacer los exámenes. Y para muchas personas eso fue una pesadilla y probablemente la razón por la que ahora mismo no les gusta leer. Yo recuerdo que me mandaban en el instituto libros muy chulos, de fantasía. También obviamente más adelante me mandaron los clásicos y ahí tuve una etapa bastante tambaleante porque, por ejemplo, La Celestina lo odié con toda mi alma, me pareció un libro horrible para leer como clásico. Sin embargo, La Dama del Alba me encantó. Pero en los primeros años que mandaban cosas así un poco más, pues que le gustasen a los niños, había otros grupos que no, que el profesor de literatura era más estricto. Y uno de los libros que les mandaban era Juan Salvador Gaviota. Yo este libro no me lo tuve que leer, es de Richard Bach, y tampoco sabía de qué iba, pero lo vi el otro día en una estantería de intercambio, como digo, y lo cogí porque como es tan finito, dije, este me lo llevo en el autobús a clase y lo leo en nada, así que me lo traje, lo leí y me sorprendió porque no sabía de qué iba, y es como un libro espiritual. Yo no entendí que este libro se mandase en literatura y no en religión, la verdad. Es como una especie de gaviota que realmente es una metáfora de los humanos, que quiere ser diferente al resto porque lo que le importa no es sobrevivir, sino que lo que más le importa es volar y controlar el vuelo y ser la más veloz, la más acrobática, la gaviota más pro en eso en concreto. No os cuento de qué va la historia porque es que de verdad que siendo tan finito, tan pequeño, yo creo que os lo podéis leer si tenéis curiosidad, pero me ha hecho gracia porque no esperaba que esto fuera lo que le mandasen a niños en el instituto, y yo no sé si, habiendo partido de este tipo de literatura, a día de hoy estaría con todas las estanterías hasta arriba de libros. Me consta por mis alumnos que todavía a día de hoy le siguen mandando cosas chulas. Por ejemplo, este libro de aquí se lo leyeron hace poco bastantes clases de primero de la ESO y muchos de ellos se han enganchado a la lectura a raíz de eso, pero cuando empiezan los profesores de literatura a imponer cosas así duras, les perdemos, honestamente. No sé, ¿qué pensáis al respecto? Juan Salvador Gaviota tiene frases como esta. La mayoría de nosotros progresamos con mucha lentitud. Pasamos de un mundo a otro casi exactamente igual, olvidando enseguida de dónde habíamos venido, sin preocuparnos hacia dónde íbamos, viviendo solo el momento presente. ¿Tienes idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más en la vida que comer, luchar o alcanzar poder? ¡Wow! Pues ahora como adulta leo esta frase y digo, vale, vamos a reflexionar sobre ello, qué místico, tal, espiritual. Pero me dan esto con 12 años, que parece un cuentito, y probablemente no saque ni la mitad de conclusiones a no ser que tenga un profesor extraordinario que me las explique. Bajo mi punto de vista de alguien a quien le encanta leer, creo que el primer contacto de un niño con un libro debería ser algo que le haga soñar, que le inquiete, criaturas imposibles de imaginar, porque más adelante todos de mayores queremos saber cosas más cultas y empezamos a leer los clásicos y queremos decir que lo hemos leído y tener contacto con esa literatura de antaño es inevitable. Y de hecho en los últimos años de instituto siempre lo vamos a tener que leer, aunque sean fragmentos, para entender la evolución de la literatura. Pero primer contacto de 8, 9, 10 años con algo así, yo no sé
si lo habría encajado bien, a no ser que me lo hubieran explicado como un cuento. Y la verdad, Juan Salvador Gaviota no es el peor libro que han mandado en el instituto. Decidme en comentarios, por favor, algún trauma que tengáis con esto. El mío ya sabéis que es La Celestina, entre otros, pero como hay muchos países aquí viendo este vídeo, por favor, hacedme una idea de qué más os mandan. Ahora vamos a devolver este libro de la estantería, larga vida al rock y al metal, y nos vemos en el próximo vídeo.